Buen día, nuestro tema exposición es acerca de la percepción de espacio-tiempo y sus anomalías. Como integrantes tenemos a Flores Armenta Fátima Elizabeth y su servidora Vázquez Orihuela Gabriela Michelle. Como objetivo principal vamos a fundamentar acerca de la exploración sobre el tiempo y espacio desde una perspectiva fenomenológica, ya que estamos relevando la importancia de estas experiencias en la existencia humana. Es decir, la fenomenología nos permite entender que la percepción del tiempo y espacio no es meramente objetiva, sino profundamente subjetiva, íntimamente ligada a la psique individual. En condiciones normales, quiero decir que la percepción temporal es lineal, pero en estados anómalos, como la angustia, puede distorsionarse, experimentándose como dilatación o contracción. También, de igual manera, el espacio puede transformarse haciendo que entornos familiares se sientan extraños. Estas variaciones influyen en la comprensión del mundo y en la construcción de la identidad. Distinguir entre dimensiones objetivas y subjetivas de estas vivencias es crucial en psicopatología, como lo vamos a mencionar más adelante, ya que las alteraciones en la percepción pueden manifestarse como síntomas reveladores de desajustes en la relación con la realidad. Así, la exploración de estas experiencias no solo enriquece nuestro entendimiento fenomenológico, sino que también ofrece perspectivas valiosas para la intervención terapéutica, subrayando la complejidad de nuestra relación con el mundo. Como objetivos secundarios, tenemos que vamos a profundizar en la fenomenología del tiempo, es decir, aquí vamos a analizar las teorías de Candy Berson sobre la experiencia temporal. También vamos a analizar casos clínicos, en donde se va a presentar estudio sobre cómo trastornos psicológicos alteran la percepción del tiempo y el espacio. También vamos a integrar perspectivas disciplinarias, como lo son conectar psicología, filosofía y neurociencia para una visión multidimensional. Y por último vamos a hacer una evaluación de implicaciones prácticas, en donde se va a discutir aplicaciones en terapia psicológica y tratamiento de pacientes. La presente disquisición se centra en la vivencia del tiempo y del espacio, dimensiones cardinales que trascienden su mera objetividad para abarcar experiencias subjetivas y fenomenológicas. Mediante un análisis exhaustivo se desentraña cómo estas dimensiones definidas por Kant como formas de intuición son universales y constitutivas de nuestra percepción existencial. Las alteraciones en la percepción del tiempo y el espacio, particularmente en contextos de trastornos psicológicos, ponen de manifiesto la complejidad de estas vivencias, impactando así la configuración de la realidad y la interacción de los individuos en su entorno. Así, vamos a enfatizar que tanto el tiempo como el espacio son elementos intrínsecos a nuestra experiencia vital, moldeando nuestras interacciones y percepciones de la realidad. Las palabras claves van a ser la vivencia, el tiempo, espacio y percepción que se van a presentar a lo largo de la exposición. Para empezar hablaremos un poco de la vida de Karl Jaspers. Jaspers fue un gran filósofo y psiquiatra alemán, nacido el 23 de febrero de 1883 en Oldenburg, Alemania, reconocido por su innovación en la psiquiatría. Estudió medicina en la Universidad de Heidelberg, donde ahí empezó a apasionarse por la psiquiatría, donde su gran trabajo desarrolló una gran comprensión en la psicología y la comunicación en pacientes. En la década de 1920, Jaspers decidió enfocarse en la filosofía, donde exploró cuestiones existenciales, la libertad y el sentido de la vida. Realizó una obra llamada Filosofía, donde introdujo conceptos como existencia y trascendencia, y defendía la idea de que la comunicación auténtica es esencial para el entendimiento del humano. A lo largo de su vida, Jaspers mantuvo un enfoque interdisciplinario, integrando aspectos de la filosofía, la psicología y la sociología. Su legado perdura, no solo en la filosofía existencial, sino también en la ética y en la teoría del conocimiento. Sus ideas sobre la comunicación, la existencia y la búsqueda de significado siguen siendo relevantes en debates contemporáneos sobre la naturaleza humana y la sociedad. Por último, falleció
El 26 de febrero de 1963, a la edad de 86 años, en Basel, Switzerland. De forma generalizada, nuestro tema central de la exposición se basa en la psicopatología general, donde se van a presentar 4 puntos importantes. El primero es la vivencia del tiempo y el espacio. Aquí se va a considerar que el tiempo y el espacio son condiciones universales de la percepción humana que estructuran nuestra existencia y experiencia. Estas dimensiones no solo son contextos físicos, sino también psicológicos, influyendo en cómo interpretamos y nos relacionamos con el mundo. Es importante destacar que el punto número 1 y el 2 son los que aparecen con mayor complejidad en todo el texto. Como punto número 2 tenemos las alteraciones en la percepción. El texto describe cómo trastornos mentales pueden alterar la percepción del espacio y el tiempo. Ejemplos como la micropsia y macropsia, que se van a desglosar más adelante, ilustran cómo los pacientes pueden experimentar distorsiones en la forma en que ven los objetos, reflejando cambios en su estado mental. Como punto número 3 tenemos las dimensiones del espacio y tiempo. Aquí se analizan diferentes formas de vivencia del espacio, por ejemplo la percepción física y la intuición matemática, y del tiempo como el tiempo vivido frente al tiempo cronológico, mostrando la complejidad de cómo estos elementos son experimentados. Cabe destacar que aquí cambia conforme la mentalidad de cada persona. Y por último tenemos el impacto psicológico, donde aquí la comprensión de estas vivencias es crucial en la psicopatología, ya que las alteraciones pueden afectar no solo la percepción sensorial, sino también la conexión del individuo con su identidad y su entorno, lo que puede manifestarse en diversos trastornos psiquiátricos. Ejemplos y casos clínicos que ilustran la relación entre la vivencia del tiempo y el espacio y diversas condiciones psicológicas. Como primer punto tenemos la esquizofrenia. En este caso, un paciente esquizofrénico puede experimentar distorsiones temporales, sintiendo que el tiempo se define o se acelera de forma anómala. Por ejemplo, durante un episodio agudo, un paciente reporta que un minuto se puede sentir como una eternidad, mientras que en otros momentos parecen pasar volando o muy rápido el tiempo. Estas alteraciones en la percepción del tiempo pueden acompañarse de alucinaciones, donde los eventos parecen suceder simultáneamente. Como segundo tenemos la depresión. En este caso, un individuo con depresión severa puede describir la vivencia del tiempo como si estuviera paralizado. Reporta que los días parecen interminables y que no puede recordar el pasado con claridad, lo que contribuye a una sensación de desesperanza. Esto refleja la falta de interés y incapacidad de experimentar el tiempo como un flujo dinámico. Como el tercero tenemos los trastornos de estrés postraumático. En estos casos, una persona que ha vivido un trauma puede revivir el evento de forma intrusiva, sintiéndose que esto ocurre en el presente. Este fenómeno, conocido como flashback, distorsiona la vivencia temporal, ya que el paciente puede distinguir entre el tiempo presente y el pasado traumático, provocando ansiedad y desorientación. Como cuarto tenemos los trastornos de percepción visual. En esos casos, un paciente con migraña puede experimentar una aura visual, donde los objetos cercanos parecen distorsionarse, haciéndose más grandes o más pequeños. Se le describe como micropsia o macropsia. También están conocidos como el trastorno de Alicia en el País de las Maravillas. Esto afecta su percepción espacial, lo que puede complicar su capacidad para moverse en entornos de manera segura. Por último, tenemos las alteraciones en el estado de conciencia. En estos casos o situaciones están asociadas con el uso de sustancias, como es el LSD o la mescalina. Los individuos pueden reportar una percepción alterada del tiempo, sintiéndose que se expanden o se contraen. Esto puede llevar a una experiencia intensa donde el presente se siente eterno, afectando su sentido de realidad. Tenemos aquí una cuestionante muy importante en donde es cómo conectar
psicología, filosofía y neurociencia para una visión multidimensional. En psicología se exploran cómo las emociones y los estados mentales afectan la percepción del tiempo. En filosofía, filósofos como Kant y Bergson han abordado el tiempo desde una perspectiva existencial y fenomenológica. Ahora bien, la investigación en neurociencia ha empezado a desentrañar los mecanismos cerebrales que subyacen a la percepción temporal. Entonces, si integramos estos enfoques, se obtiene una comprensión más rica de la experiencia temporal. Por ejemplo, la psicología proporciona datos sobre la subjetividad de la vivencia temporal. La filosofía ofrece un marco teórico para reflexionar sobre su naturaleza. Y por último, la neurociencia aporta evidencia empírica sobre los procesos cerebrales involucrados. Entonces, haciendo conjunción con esta integración, va a permitir que no solo analicemos o percibamos el tiempo, sino cómo esa percepción influye en nuestras vidas, emociones y decisiones. Evaluación e implicaciones prácticas como aplicaciones en terapia psicológica y tratamiento de pacientes. Podemos comprender cómo los individuos perciben el tiempo. Pueden ayudar a las terapeutas a abordar problemas relacionados con la ansiedad, la depresión y otros trastornos psicológicos, como por ejemplo puede ser la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia puede beneficiarse al considerar cómo las distorsiones temporales afectan los pensamientos y emociones del paciente. Un individuo con depresión puede experimentar el tiempo como estancado, lo que puede ser abordado al reestructurar sus percepciones temporales. Como segundo tenemos la mindfulness y terapia de aceptación. Esta práctica puede ayudar a los pacientes a reconectar con el presente, mejorando su conciencia temporal y reduciendo la angustia asociada con recuerdos del pasado o preocupaciones sobre el futuro. Como tercero, que nos puede ayudar es la intervención en crisis. En situaciones de crisis, entender cómo los pacientes experimentan el tiempo puede ser crucial para implementar estrategias de manejo del estrés que les ayude a enfrentar momentos difíciles. Al integrar estos enfoques, los profesionales de la salud mental pueden ofrecer tratamientos más personalizados y efectivos, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Aquí vamos a hacer un análisis sobre las teorías de Kant y Bergson sobre la experiencia temporal. Kant sostuvo que el tiempo, o lo definió como que es una forma o prioridad de intuición que organiza nuestras experiencias. Para él el tiempo es lineal y continuo y es esencial para la percepción de eventos. Esta visión implica que trastornos como la esquizofrenia pueden alterar la experiencia temporal desafiando la estructura que Kant propone. Bergson, en contraste, diferencia entre el tiempo medido, que es el físico, y el vivido, que es el subjetivo, argumentando que la experiencia del tiempo es fluida y se basa en la memoria y la conciencia. Su concepto de duración destaca la riqueza de la vivencia personal del tiempo, lo que resulta relevante en el contexto de la psicopatología, donde trastornos pueden afectar esta percepción. Entonces, tanto Kant como Bergson ofrecen perspectivas valiosas sobre la experiencia temporal, pero difieren en su enfoque. Es decir, Kant ve el tiempo como una estructura que ordena las experiencias, mientras que Bergson se centra en la experiencia subjetiva y la continuidad de la vida interior. Estas teorías pueden proporcionar un marco para entender cómo los trastornos mentales impactan la percepción del tiempo, desde la disociación entre la esquizofrenia hasta la angustia temporal en la depresión. Analizar estas teorías ayuda a profundizar en la relación entre la experiencia temporal y la salud mental, así como el desarrollo de intervenciones terapéuticas que aborden estas percepciones alteradas. Caso clínico. La experiencia temporal en la esquizofrenia. Se presenta el caso de un paciente masculino de 28 años diagnosticado con la esquizofrenia paranoide. El paciente reportó experimentar episodios en los que la percepción del tiempo se alteraba drásticamente. Durante un episodio agudo, afirmó que el tiempo se detenía y que podía escuchar los latidos de su corazón marcado cada segundo, sintiendo que los minutos se convertían en horas. Esto se acompaña de alucinaciones auditivas
que le decían que el tiempo estaba a punto de terminar. La alteración en la vivencia del tiempo en ese paciente no solo reflejó un síntoma de su condición, sino que también influyó en su capacidad para lidiar con la realidad, subrayando la importancia de la percepción temporal en la esquizofrenia. En este caso clínico, es un ejemplo de cómo las vivencias normales del tiempo pueden impactar la vida de los pacientes con trastornos mentales y sirve como base para entender la relación entre la psicopatología y la experiencia subjetiva del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo basado en The Time Paradox, The New Psychology of Time That Will Change Your Life, de los autores Philip Zimbardo y John Boyd. Aquí en este libro ofrece una exploración interesante sobre cómo la percepción del tiempo afecta la psicología y el comportamiento humano. Los autores presentan un marco teórico que distingue entre diferentes enfoques del tiempo, como sabemos que son pasado, presente y futuro, y cómo estos influyen en la toma de decisiones, el bienestar y las relaciones interpersonales. Sin embargo, una crítica a esta obra es que, aunque proporciona muchos ejemplos y estudios, podría beneficiarse de una conexión más directa con la psicopatología. Quiero dar a entender que la falta de un enfoque más específico sobre cómo estas percepciones temporales impactan trastornos mentales, como un ejemplo podría ser la esquizofrenia, limita a su aplicabilidad en contextos clínicos. Comentarios clínicos sobre las fuentes secundarias. La primera fuente es valiosa por su enfoque integral sobre la esquizofrenia, proporcionando no solo una revisión de los síntomas clínicos, sino también un análisis de los factores temporales que afectan a la percepción del paciente. Sin embargo, podría argumentarse que la obra carece de una exploración más profunda de las diferencias individuales en la experiencia temporal. Aunque presenta casos clínicos significativos, la generalización de estos ejemplos pueden limitar la comprensión de la variabilidad en las vivencias de tiempo entre distintos pacientes. En la segunda fuente, refiere que estos textos ofrecen un análisis teórico sólido sobre cómo la percepción del tiempo se ve afectada en diversos trastornos mentales, fundamentándose en ejemplos clínicos. Su capacidad para enlazar conceptos fisiológicos y psicológicos enriquecen la discusión sobre la experiencia propia de cada persona. La falta de estudios empíricos recientes podrían limitar a aplicabilidad de argumentos a prácticas clínicas contemporáneas. Incorporar investigaciones más actuales o perceptivas interdisciplinarias podría fortalecer la relevancia de sus conclusiones en el corte actual de la psicología y la psiquiatría. Creo que ambas fuentes contribuyen significativamente al entendimiento de la vivencia del tiempo con la cual la psicopatología, pero podrían beneficiarse de una mayor atención a la diversidad de experiencias individuales y de un enfoque más accesible para un público amplio. Incorporar estas consideraciones enriquece la discusión y facilitaría un mayor impacto en la práctica clínica. Para concluir este tema, podemos decir que la multidimensionalidad de la experiencia temporal se manifiesta en sus vertientes biológicas, psicológicas y filosóficas, subrayando que su comprensión es intrínsecamente compleja y contextual. Las alteraciones en la percepción del tiempo, indicativas de diversos trastornos mentales, revelan la necesidad de un enfoque de diagnóstico y también terapéutico que contemple estas vivencias anómalas. La integración de las teorías de Kant y Bergson en la práctica clínica permite a los profesionales abordar el fenómeno temporal de manera holística, sobrepasando tanto las estructuras como las experiencias subjetivas. Asimismo, también podemos concluir que la relevancia del tiempo como constructo psicológico y filosófico va a exigir una investigación continua, propiciando así un diálogo permanente sobre su relación con la conciencia y su alteración en diferentes estados psicológicos.
Quiero decir que esta reflexión no solo es pertinente en el ámbito clínico, sino que también resuena en la filosofía contemporánea, donde las aportaciones de Kant y Bergson ofrecen marcos teóricos enriquecedores que iluminan tanto la práctica terapéutica como la discusión sobre la naturaleza de la existencia humana. En suma, la comprensión del tiempo es esencial para el avance del conocimiento en psicología y filosofía, así como para el desarrollo de intervenciones más efectivas en el ámbito de la salud mental. Con esto concluimos la exposición y por último se queda plasmada todas las bibliografías que se colocaron a lo largo de la exposición. Gracias.